muchos saben, hemos estado trabajando, leyendo, exponiendo, aprendiendo de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, la epístola mejor conocida como la carta a los romanos. Y la verdad que la carta a Romanos es un tratado teológico por excelencia en todo el Nuevo Testamento. Hay mucho cumplimiento del Antiguo, muchas doctrinas, muchas enseñanzas, y es importante que nosotros conozcamos el contenido de este tratado teológico, este comentario teológico inspirado. Es la carta más teológica de Pablo, es una de las cartas, la carta más grande de Pablo, y por eso está de primera. Así que hemos dedicado este año y parte del que viene a conocer la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, la epístola de los romanos. Hoy les pido por favor abran sus Biblias en el capítulo 4. Vamos a estar justamente en la mitad del segundo argumento de Pablo, que es la doctrina de la justificación por gracia mediante fe. Ustedes habrán visto que en los primeros 3 capítulos Pablo explica que todo hombre y toda mujer es pecador, no solamente por naturaleza, por nacimiento, sino también por decisión propia. Algunas personas son inmorales en el capítulo 1 y no glorificaron a Dios, a pesar de que lo conocieron, no glorificaron a Dios como Dios se merece, porque son personas inmorales, y hay una lista bien amplia al final del capítulo 1. En el capítulo 2, Pablo sigue su argumento diciendo que no solamente los inmorales depravados están destituidos como pecadores de la gloria de Dios, sino que en el capítulo 2 también los judíos que confiaban en su circuncisión y son personas moralmente correctas, también están destituidos de la gloria de Dios y son pecadores porque confían más en la circuncisión que en Cristo. Y en el capítulo 3, Pablo cierra su argumento hasta el versículo 20 diciendo que todo hombre, toda mujer es pecador, los morales, los inmorales, los que se creen justos por cuenta propia, los que piensan que van a llegar al cielo por cualquier otro medio que no sea Cristo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y empieza este argumento en el 3:24 diciendo, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero los que son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y ese es el mensaje del Evangelio que empieza todo el capítulo 4, 5 y 6. La gran doctrina de la justificación por gracia mediante fe. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? La justificación es un término legal, es un término que se usa entre abogados y jueces. Cuando hay una persona condenada, una persona acusada de algún delito, el juez tiene la potestad junto con el jurado de declarar a una persona o culpable o inocente. Entonces, cuando una persona es hallada culpable, se merece una sentencia, una condena. Pero cuando alguien paga la culpa por ti o paga la fianza por ti, entonces tú sales libre, pero tú no eres inocente. Tú eres justificado. No hay ni un solo inocente. No existe, y es el argumento de Pablo en el medio del 3. No hay justo ni aun uno, no hay uno que entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, su garganta es sepulcro abierto y su lengua engaña, en sus labios hay venenos de serpiente y su boca está llena de maldición y amargura. Entonces no hay ni una sola persona en la faz de la tierra que actualmente viva o haya vivido o vaya a vivir que sea inocente delante de Dios. Eso incluye a los indios del Amazonas, eso incluye a los indios de las Islas Salomón, inalcanzados para la civilización. Eso incluye a todos los de la ventana 1040 que no tienen una Biblia en su idioma. Eso incluye a los niños no nacidos y a los discapacitados mentales. Todo hijo de Adán y Eva es pecador por nacimiento. Y
por decisión cuando tiene capacidad moral para elegir. Entonces eso nos deja entonces diciendo, bueno, si todos están condenados, ¿quién puede ir al cielo? ¿Quién puede ser perfecto? Pues Dios no acepta otra cosa que perfección. ¿Quién puede presentarse delante de Dios? Pues solo Cristo, su Hijo. Y en Cristo, confiando en Cristo, nosotros somos justificados por gracia mediante fe. Y ya vamos a ver toda esta doctrina de la justificación por gracia mediante fe en este pasaje de Romanos 4. Vamos a ver desde el versículo 13 hasta el 22, pero voy a leer hasta el 25. ¿Okay? Repito, Romanos 4, 13 hasta el 25. Dice así, Romanos 4, 13. Porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia, en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa en la fe. Pues si los que van a recibir la herencia se basan en la ley, la fe resulta vana y la promesa queda anulada. Porque la ley produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe, si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Wow. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por traernos en esta mañana. Muchísimas gracias por enseñarnos acerca de Abraham, acerca de la promesa y de la gran doctrina de la justificación por gracia mediante fe. Señor, rogamos que este ejemplo de Abraham sirva para nosotros hoy y ver que tú sigues siendo el mismo Dios que promete y cumple, el mismo Dios que justifica por gracia mediante fe y el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y al salir de acá, Señor, rogamos que salgamos convencidos de tu amor infinito por nosotros y de las glorias de Cristo, cuya dignidad no ha disminuido ni un solo milímetro en toda la historia. Te rogamos, Señor, que en este tiempo podamos contemplar la gloria de Cristo, podamos contemplar sus atributos, podamos reconocer el tesoro tan valioso que es la doctrina de la justificación por gracia mediante fe. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha sido aún justificado, que hoy sea el día no solamente que entienda lo costoso de su salvación, sino que pueda venir hoy arrodillado, clamando por misericordia por su alma y perdón por sus pecados. Te lo rogamos, Señor. Paséate en medio nuestro. Edifícanos. A ti siempre la gloria y el honor. Amén. ¿Cuál es la promesa más grande que a ti te han hecho alguna vez en la vida? Si piensa, si tienes que cerrar los ojos, cierra los ojos. Pero ¿cuál es la promesa más grande que a ti te han hecho alguna vez?
Suspira, si quieres. A mí una vez me prometieron llevarme a Disney. Y a un niño que usted le prometa llevarle a Disney tiene que cumplirle, porque se podrán pasar cielo y tierras. Pero esa promesa ese niño no se va a olvidar de eso. A mí una vez me prometieron que me iban a regalar un juguete. A mí una vez me prometieron que me iban a regalar un carro. A mí una vez me prometieron X. ¿Cuál es la promesa más grande que a ti te han hecho en tu vida? Los que están casados, por ejemplo, vean su anillo. Esta es una tremenda promesa. Dice, yo siempre voy a estar contigo, nunca me voy a ir. Y algunas personas han agarrado esa promesa y la han tirado a la basura. ¿Cuál es la promesa más grande que a ti te han hecho? Pablo está poniendo en este capítulo 4 a Abraham como ejemplo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en toda la Biblia, sin excepción, la promesa más grande que Dios hizo fue de darle una descendencia a Abraham. En primer momento, Abraham, no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Yo dando una vez una clase de escuela dominical a niños, les conté cómo en Génesis Dios le cambió el nombre de Abram a Abraham. Y un niñito dijo, se lo dejó igualito. Pero en el original, Abram significa padre de muchos. Padre de muchos. Pero piense usted allí, ¿de qué tribu de Israel era Abraham? ¿Usted no se ha preguntado de qué tribu era Abraham? No había tribus cuando Abraham nació. Abraham es el papá de Isaac, Isaac es el papá de Jacob y Esaú, y de Jacob vinieron las 12 tribus. O sea, Abraham es el abuelo del que creó las tribus. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa de que le iba a dar una descendencia, ya lo vamos a leer, no había tribus. Es decir, Abraham no era israelita, Abraham era caldeo, era de Ur, era un pagano, era de los descendientes de Terá. Usted puede leer la distribución de las lenguas y de la creación de las naciones en Génesis 11, en la distribución de las tierras en la Torre de Babel. Pero en exactamente el capítulo siguiente Dios dice pero Dios había seleccionado a Abraham. Y ese nombre significaba padre de muchos. Pero hasta los 75 años, Abraham no tenía ni un solo hijo. No solamente no tenía hijos, sino que en su casa tenía un esclavo nacido llamado Eliezer, y después Eliezer forma parte de una historia linda para buscarle novia a Isaac, porque en aquellos días así era que se hacía, ¿vieron? Los papás le buscaban la novia a los hijos. Pero Abraham era papá de nadie y se llamaba padre de muchos. Venga conmigo a Génesis, donde Dios le da una promesa increíble a Abraham. Y en Génesis vamos a estar en el capítulo 15. Dios escogió a Abraham. Abraham no tenía ningún mérito. No fue que Abraham se portó bien y Dios dijo, bueno, como más nadie se porta bien aquí, yo voy a buscar a Abraham. No. Abraham era un caldeo. Abraham vivía en Ur. Abraham era del linaje de Sem, el tercer hijo de Adán y Eva. Y Abraham no era una persona cristiana. Abraham era un mentiroso. Se narra después cómo él le dijo a Sara que dijera mentiras. Y él mismo dijo mentiras para que no lo mataran. O sea, Abraham no era una joyita, pero Dios lo escogió a él. Y no solamente eso, sino que Abraham es el padre de la fe judía por Isaac, y Abraham es el padre de los árabes por Ismael. Y ese conflicto todavía hoy existe. Pero en el capítulo 15 de Génesis, vamos a leer desde el
1 al 6, para no hacer muy larga la promesa. Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia, y ya ustedes van a ver en el 18, en el capítulo 18, en el capítulo 22, que la descendencia es como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero Abraham, imagínense ese viejito de 75 años, dice, ¿cómo es que me va a dar una descendencia si yo ni un hijo tengo? Dice, después de estos sucesos, las liberaciones y de la promesa de la tierra y todo eso, la liberación de Sodoma, de Lot y de un montón de gente. 15:1 de Génesis. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y también dijo Abraham, mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él la palabra del Señor y le dijo, tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y allí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Es decir, Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo, yo te voy a dar tantos hijos como estrellas hay en el cielo. Tantos, y en el capítulo 22 es lindo como dice, tantos hijos como estrellas hay en el cielo y arena en el mar. Wow, eso es bastante. Eso es bastante. ¿Qué promesa a ti te han dado más o menos de este tamaño? Esta promesa de Dios, Dios la cumplió en el pueblo de Israel, en la creación del pueblo de Israel y en la creación del pueblo de Dios a lo largo de la historia, hoy la iglesia, donde todos los que creen en la promesa de Dios de un redentor, todos son hijos de Abraham. Y es usted, si usted cree en Cristo, usted parte de la promesa de Dios a Abraham. Y había un granito de arena que tenía tu nombre. Había una estrella en el firmamento que Dios le enseñó a Abraham que tenía la carita tuya. Entonces la promesa a lo mejor no te la hicieron a ti, pero tú eres parte de la promesa que Dios le dijo a Abraham. Y esa promesa Dios la cumplió. En este pasaje, volviéndonos a Romanos 4, devolvámonos a Romanos 4. En este pasaje de Romanos 4, versículos 13 al 22, vamos a ver tres cosas que son importantes que entendamos. Lo primero es el análisis de la doctrina de la justificación por gracia mediante fe. El análisis. Lo segundo son los atributos. Y lo tercero es la aplicación. Repito, análisis, atributos y aplicación. Primero, análisis de la doctrina de la justificación por gracia mediante fe. Lo primero que vemos es que esto fue una promesa de Dios. Dios es el que inició la promesa. Ustedes ven en ese mismo capítulo 15 de Génesis que Dios hizo un pacto no con Abraham, sino con él mismo. Dios le dijo a Abraham que picara un montón de animales y lo pusiera ahí picado así por la mitad y pone una vaca, pone un buey, pone varios carneros, pone unos tórtolos. Y esa era la manera en que antes se hacían los pactos entre la gente, los convenios, los contratos. Y es decir, si yo incumplía el parte de mi pacto, entonces estaba dándote permiso al caminar contigo por sobre estos animales abiertos, estaba dándote permiso a ti para hacer conmigo lo que ambos hicimos con estos animales. Entonces Dios le dijo a Abraham, parte estos animales, pero Abraham se quedó dormido. Y cuando se despertó, vio una lámpara encendida y un horno ardiente sobre los animales partidos. Porque era Dios que estaba haciendo un pacto no con Abraham, sino con él mismo. Esta promesa estaba sellada
con un pacto de parte de Dios, la firma de Dios, que Dios iba a ser fiel a esta promesa. Dios fue el que inició la promesa a Abraham. Abraham no era meritorio, no tenía ningún crédito, no tenía méritos, no tenía ningún atributo por el cual Dios se viera obligado a tener que bendecir a Abraham. Entonces, Dios fue el que inició la promesa. Dios quería crear un pueblo. Dios no solamente quería bendecir a Abraham, Dios quería crear un pueblo. Y a lo largo de la Escritura vemos que ese pueblo Dios lo pensó no después de que le dio la promesa a Abraham. Dios pensó en ese pueblo antes de que Dios siquiera dijera, sea la luz. Dios creó ese pueblo en su corazón y en su mente antes de la fundación del mundo. En otras palabras, si tú eres hijo de Abraham, si tú eres parte de la promesa de Dios a Abraham, si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo. ¿No te hace eso al menos pensar? Yo debo ser algo especial porque Dios pensó en mí. No, eso no es lo que nos hace pensar. Cuando entendemos que Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo, lo que me hace pensar es que no qué grande soy yo, sino qué grande es Él. Porque yo no me lo merecía ni no me lo he merecido después de la creación del mundo. Pero Él pensó en mí, Él pensó en ti, qué grande es Él. Y por la promesa de Dios a Abraham, es que nosotros podemos ver, Abraham vio a su hijo, en el capítulo 22 Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Después que se lo dio, hubo un capítulo 19, Sara se confabuló con la esclava egipcia Agar y entonces le echaron una ayudadita ahí a Dios, pero Dios le dijo, no es con ese hijo de la sierva Agar, no es con Ismael, es con un hijo tuyo con tu esposa Sara. No es con Ismael, es a través de Isaac. Y eso pasó por una razón muy especial, otro día lo conversamos. Pero Dios también bendijo a Ismael, pero Dios, la bendición y la promesa vinieron a través de Isaac. Ahora, Abraham vio a su hijo y que lo iba a sacrificar en esa escena tan terrorífica, cuando el hijito de 13 años le dice, papá, yo veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Tú como papá, ¿qué le hubieras dicho? Tranquilo, Abraham le dijo, tranquilo hijo, Dios va a proveer. Y ahí es que se crea el concepto ese que muchos llaman Jehová Jireh. Jehová, sí es verdad, Dios va a proveer, pero Él va a proveer todo lo necesario para la vida y la santidad. Dios va a proveer un cordero, proveyó un carnero para ser sacrificado, porque Dios le detuvo la mano a Abraham cuando estaba dispuesto a clavar el cuchillo en el corazón de su único hijo. ¿Por qué? Porque Dios detuvo la mano de Abraham, porque no había nadie mayor que detuviera la misma mano de Dios cuando sí crucificaron a su hijo único. Entonces, Dios provee, no solamente provee la promesa, sino los medios para cumplir la promesa de Dios a Abraham. ¿Y Abraham vería eso en vida? ¿Abraham vería la descendencia que Dios le prometió? ¿Abraham vería las estrellas del cielo vueltas niños en el campamento? ¿Abraham vería los nombres de los granitos de la arena del mar vuelto descendencia? ¿Abraham lo vería? Bueno, no sabemos qué tanto vio Abraham. Lo que sí sabemos es que Abraham vio el día del Redentor, del cumplimiento de la profecía. Vengan conmigo a Juan 8. En Juan 8 vemos un versículo que muchas veces pasa desapercibido. Pero Jesús, cuando está hablando de Abraham, y están hablando de la preexistencia de Cristo, de la promesa que le dieron
a todos los descendientes de Israel. Juan 8, 48. Voy a leer desde el 48, Juan 8, 48. Dice, los judíos le respondieron, ¿acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Y Jesús le respondió, demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. ¿Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y también todos los profetas murieron? ¿Quién te crees tú, Jesús? 8:54. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Wow. Pero los judíos le dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham. Pero Jesús les dijo, de cierto les digo, que antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús está usando no solamente a Abraham como la figura del padre de ellos, sino como el padre de la fe. Y el día que Abraham vio era el día de Cristo. De que Jesús se está poniendo por encima de Abraham, cosa que para los judíos eso les volaba la tapa de los sesos. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Tú no tienes ni siquiera 50 años. Pero Abraham vio el día de Cristo. Y a Jesús, como usando a Abraham como ejemplo, usa para sí mismo, antes de Abraham, yo soy. Jesús está usando para sí mismo el nombre de Dios, yo soy. Jesús es mucho mayor que Abraham. Pero Abraham es el ejemplo perfecto de lo que los judíos creen que es la salvación por obras. Porque Abraham se circuncidó a sí mismo, a su hijo Ismael, a su hijo Isaac y a todos los hombres del campamento antes, 430 años antes de que fuera dada la ley, los 10 mandamientos en el monte Sinaí. 430 años antes de la ley, Abraham se circuncidó. Y el texto no dice que por circuncidarse Dios le contó a Abraham la circuncisión por justicia. No. Entonces vimos en Génesis 15:6 lo mismo que vemos aquí en Romanos 4. Abraham creyó y el creer en la promesa que Dios había iniciado es lo que le contó por justicia. Es decir, que no es hacer las obras de la ley, no es ser circuncidado, sino es creer en la promesa de Dios. ¿Qué promesa? Que algún día el Redentor formaría parte de su descendencia y de nuestra ascendencia. Entonces, es creer lo que Dios le prometió a Abraham. Dios le prometió que algún día iba a venir su hijo, el hijo de Abraham. Pero en Mateo 1 vemos que la genealogía de Jesús incluye hijo de Adán, hijo de Abraham. Jesús es el hijo de Abraham prometido, de la descendencia, la simiente de Abraham. Ya vamos a leer en Gálatas 3. Como el mismo Pablo, no solamente en Romanos, sino en varias de sus cartas, habla de Jesús como la simiente de Abraham. Y es la promesa de Dios a Abraham que se cumple en Cristo, de la cual tú y yo también podemos creer la promesa de Dios y que esa creer también nos sea contado como rectitud, como justicia, como fe
No es que nosotros somos buenos y Dios nos salva, no, es que creemos en que Dios es bueno que nos ha salvado. Entonces, el análisis de todo este texto incluye la promesa de Dios por iniciativa de Dios, y en los versículos 16 vemos que esta promesa es por gracia, es por fe para que sea por gracia. Vengan conmigo, Romanos 4:16 dice, la promesa se recibe por la fe para que sea por gracia. Es decir, ¿qué promesa te han hecho a ti que tú tengas que hacer algo para poder recibirla? Por ejemplo, una de las promesas más famosas en toda Navidad, en casi todos los pueblos del mundo, viene un gordito bonachón vestido de rojo, un gorrito que tiene una puntica redonda blanca y se llama Santa Claus en muchos lugares. Y Santa Claus promete que si tú te portas bien en Navidad, en la noche de Navidad, Santa Claus va a entrar por alguna parte de la chimenea que tú no tienes y te va a traer regalos esa noche de Navidad. ¿Por qué? Si tú te portas bien. Es más, la gente que no recibe regalos dice, ¿será que no se portó muy bien? ¿Cierto? La mayoría de las promesas tienen una condición. Si tú te portas bien, si tú haces esto, si tú sacas buenas notas, si tú arreglas tu cuarto, yo te doy postre. Si tú llegas temprano todos los días, pues nosotros te vamos a dar un bono. Si tú haces esto, la condición, nosotros cumplimos esta promesa. Pero Dios no es así. Él dice en el versículo 16, la promesa se recibe por fe para que sea por gracia. Dios mandó a su Hijo Jesús antes de que tú nacieras. Y en Romanos 9, cuando lleguemos a Romanos 9, vamos a ver que a Jacob amó Dios y a Esaú aborreció. Pero no habían nacido ni el uno ni el otro para saber si se iban a portar bien o mal. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Dios amó a unos y a otros no. Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. Pero ellos no se habían nacido, no habían peleado, en la barriga peleaban, pero todavía no sabíamos quién iba a ser el bueno y quién iba a ser el malo. Pero desde antes se dijo, el mayor servirá al menor. Entonces Dios envió a Jesús a morir en una cruz que no merecía para pagar por los pecados que Dios sabía que tú cometerías. Y esa es la gracia de Dios. Que tú no te habías portado ni aún ni bien ni mal. Y ya Dios había mandado a Jesús para pagar por los pecados que Él sabía que tú ibas a cometer. Eso es la gracia inmerecida de Dios. Porque tú no la mereces. No la mereces, no la puedes pagar. Si la puedes pagar, no es gracia. Si la pudieras tener la actitud para decir, ok, gracias por dármela, pero yo no te la pedí. Pues tampoco estás entendiendo tu condición. Hay personas que dicen, ¿y por qué Dios tuvo que mandar a Jesús a morir en la cruz? Yo le pedí el favor. Si tú no estás entendiendo el peligro que estás corriendo sin un redentor, tú vas rumbo al infierno. Y no es un infierno así como lo pintó Dante Alighieri en su libro La Divina Comedia, que no es ni divina ni es comedia. Es un infierno ardiente, es un infierno consciente, es un infierno que la Biblia lo describe como sufrimiento eterno, lamento. Allí será el lamento, el lloro, el crujir de dientes, donde el gusano no se apaga. Les digo, la llama no se apaga y el gusano no se muere. O sea, no juegues con tu destino eterno. Si tú eres capaz de decirle a Dios, gracias, pero yo no te lo pedí, tú no estás entendiendo el rumbo que llevas. Pero Jesús vino a morir en la cruz para que tu granito de arena pudiera ser parte de la playa de salvos, de hijos que Dios le dio a Abraham. ¿Tú estás entendiendo la grandeza de la promesa que Dios le cumplió a Abraham? Y le está cumpliendo aún hoy. Es por gracia. Tú no te lo mereces, pero solamente lo puedes recibir
Solamente lo puedes recibir, no lo puedes provocar, pero solamente lo puedes recibir por fe, para que sea por gracia. A ti no te toca hacer nada, porque ya Cristo lo hizo. A ti lo que te toca es creer que aquella promesa de Dios a Abraham se hace efectiva cuando tú depositas tu fe en el crucificado. Cuando tú, con tu capacidad intelectual y el poder que Dios a través de su Espíritu te habilita en tu corazón, tú comprendes tu situación espiritual de enemigo de Dios rumbo al infierno, y cuando ese poder de Dios cambia tu corazón de piedra en un corazón de carne, entonces es que tú puedes decir: yo necesito a Cristo. Yo sin Cristo no tengo esperanza, no tengo salvación. Y si hoy es el día en que tus ojos han sido abiertos y hay algún clic que hace en tu cabeza y hay algún cambio en tu corazón que dice: si es verdad, yo soy un pecador que he ofendido a Cristo después de mi nacimiento y antes de mi muerte, y mi única esperanza en Cristo, quiera Dios que hoy sea el día en que tú depongas tu actitud defensiva, depongas tu actitud de no necesitado y depongas tu intención de salvarte por tu circuncisión, por tus obras, por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu diploma, por tu dinero, por tu linaje, por cualquier otra razón que no sea Cristo. Sin Cristo estás perdido, pero con Cristo estás seguro. Dios le prometió a Abraham, y el análisis que vemos es que la promesa Dios la inició y la cumplió y la está cumpliendo, y es por gracia inmerecida de Dios, y es por fe, no por obras. Es por fe, no por obras. Ahora, ¿cómo es esta fe? ¿Cómo es esta fe? Tú dirás: yo tengo fe. Te pregunto, ¿tú tienes fe? Jesús le preguntó a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo es esta fe? ¿Tú tienes esa fe? Vean en los versículos 17, 18 y 19. Romanos 4, 17, 18 y 19. Algunos trazos de las características de la fe de Abraham, de la fe salvífica que tú y yo debemos tener para creer en esta promesa por gracia mediante fe. Mire, en el versículo 17 dice que Abraham creyó delante de Dios. Abraham le creyó a Dios. No es que creyó que Dios existe, no es que si creyó que existía el cielo y que existía el infierno. No, Abraham le creyó a Dios, a quien creyó, el cual puede dar vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham le creyó a Dios su promesa. Segundo, en el versículo 18, Abraham creyó contra toda esperanza. En la versión 16 del 60 dice: creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, no había esperanza. No había esperanza. Esa quiere decir que la fe no es nuestra última esperanza, no es nuestro último recurso. La fe no es así que hay gente que dice: bueno, ya yo intenté todo, no era la voluntad de Dios. Oye, ya yo intenté todo, estoy a la buena de Dios. Ya lo que nos toca, cuando alguien ya está desahuciado en el hospital, ya lo mandaron para su casa, ahora lo que nos toca es tener fe. ¿No han escuchado eso? La fe no es el último recurso de los cristianos, es el único que tenemos. Porque Dios es Dios de los que tienen fe cuando las cosas van bien y cuando van mal, porque no hay tal cosa como una tragedia para los que confían en Dios. Esta semana pasada murió uno de los grandes héroes modernos de la fe. Tim Keller es uno de los grandes predicadores del siglo XXI. Falleció anteayer, el viernes, por cáncer de páncreas, casi desde la pandemia estaba sufriendo de cáncer de páncreas. Pero normalmente cuando una persona se está muriendo, dice: ay, vamos a orar, ay, se va a morir. Tim Keller, su último tweet decía: gracias por todos los que han orado por mí, pero ya yo quiero ver a Jesús. No oren para que me sane.
yo quiero estar con Jesús. No es una tragedia la muerte de un cristiano. Yo veía los tweets y los posts en Facebook, en Instagram. Lamentamos informar que el pastor Tim Keller falleció. Con mucha tristeza y mucho dolor falleció fulano. No. El Salmo 116, versículo 15 dice que estimada es a Jehová la muerte de uno de sus santos. No existe tal cosa como una tragedia cuando muere un creyente. Lloran los que quedan, pero el que se va goza porque entra en la presencia del Señor. Entonces, esta promesa se cree por gracia, mediante fe, pero es una fe que cree contra toda esperanza. Si a ti te dicen que la promesa tú solamente la tienes que creer, si tú solamente tienes que creer que Santa Claus va a venir y te va a regalar, no importa cómo tú te hayas portado en diciembre, tú solamente tienes que creer que Santa Claus existe y tú vas a decir, no puede ser. Así tan fácil, no puede ser. Pues yo tengo que portarme bien porque Santa Claus exige. Santa Claus no me va a escribir en su lista, en su libro gordo ahí, y si yo me porté mal, Él me va a regalar de todas maneras. Pues Santa Claus es Santa Claus. Santa Claus no está en la Biblia, Santa Claus no murió en la cruz. Pero Cristo, sí es verdad, te exige santidad. Pero Él te da la fe para creer, para portarte bien, para amarlo, para respetarlo, para obedecerlo, para atesorarlo por todo, no para que te dé, sino porque ya te dio el regalo de la salvación. Entonces, esto es por gracia, mediante fe, esta promesa. Y lo más importante de la fe, en el versículo 19, tengan por favor un lápiz rojo o fosforescente en algún lugar que ustedes tengan ahí, o si no tiene un resaltador, una pintura de labio o algo. En el versículo 19 dice, además, su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó. No flaqueó, ¿por qué? Porque debía flaquear. Si él veía, como se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas, porque Jesús le dijo, sí, yo soy, ven. Y Pedro flaqueó y empezó a hundirse y le dijeron, hombre de poca fe. Pero Abraham, la fe de Abraham no flaqueó. El que flaqueó fue el cuerpo de él. Vean que él dice, su cuerpo ya estaba como muerto porque ya tenía 99 años, casi 100 años. Y aparte, cuando veía su cuerpo ya viejito, incapaz de producir la promesa de Dios, también veía el cuerpo de su viejita, que era estéril. En otro texto dice que ya se le había pasado la costumbre de las mujeres. Las mujeres que están aquí saben cuál es la costumbre de las mujeres. Pero 90 años. Y aquellos días no había espejo, pero Abraham se veía en el espejo que no había, y veía a su viejita. Y dice, ya Dios pudo haber dicho, ya Dios se olvidó de mí. ¿Tú no has pensado así a veces? Dios le cumple y bendice a mucha gente, pero no a mí. Dios se olvidó de mí. No, hermano. No, hermano. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se olvidó de Abraham. Dios no se olvida de ninguno de los granitos de aquella playa. Dios no se ha olvidado de ninguna de las estrellas de aquel cielo. Dios escribió tu nombre en el libro de la vida. Y todas las promesas que Dios promete, Dios las cumple. ¿Qué promesa te ha dado Dios a ti? Una de las promesas más lindas en Mateo 28, 19 al 20, donde dice, a mí se me es dada la potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo mismo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa si tú no sientes que Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cree y que tu fe no flaquee. Que tu fe jamás flaquee y nunca dudes de que el Señor está contigo.
Porque si Él lo prometió, así como le prometió y le cumplió a Abraham, también Él cumple toda la promesa que te hizo a ti. Él te va a llevar a Disney. Pero un Disney mucho mejor. Es un Disney que queda en el cielo para siempre. Y ya te compró el ticket con la sangre de su Hijo. Y es un Disney mucho mejor, con mucho más gozo y mucho más diversión que todas las montañas rusas juntas. Es el cielo del Cristo de la gloria. Y todos los que van a estar allí van a estar por toda la eternidad. Así que, como dice el versículo 19, que tu fe no flaquee. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Está flaqueando? ¿Está fuerte? ¿Es una fe fuerte? ¿O es una fe que dice, mi fe no es ni siquiera del tamaño de una semilla de mostaza? Pero no importa el tamaño, importa es el objeto en el cual tú estás poniendo tu fe. No pienses que tu fe depende de ti. Tu fe es un don de Dios. Llénate de Dios, llénate de su palabra. Si estás flaqueando es porque estás viendo las olas y no estás viendo al que puede hacerte caminar sobre las aguas. Ese es el análisis de la doctrina de la justificación por gracia. Se basa en una promesa que se puede recibir por fe para que sea por gracia. Dios nos ha dado su promesa de si creemos, Él nos salva. Nosotros vamos a ver rápidamente dos atributos de Dios que están en este pasaje. Ya vimos el análisis, vamos a ver los atributos y luego vamos a hacer dos aplicaciones. Repito, ya vimos el análisis, ahora vamos a ver los dos atributos de Dios y vamos a hacer por último la aplicación de la doctrina de la justificación por gracia mediante fe, la promesa cumplida, realizada y cumplida por fe. ¿Okay? Primero, vemos en el versículo 17 que Abraham le creyó a Dios, y ahí hay dos atributos de Dios que dicen que Dios es el que da vida a los muertos. Dios es el que da vida a los muertos y nosotros no dudamos de eso porque estamos convencidos de que la doctrina de la resurrección es cierta. Nosotros estamos viviendo en el año 2023 después de la resurrección de Cristo. Y el que dude de que Jesús resucitó, bueno, que vaya y busque el cuerpo. Pero es un hecho cierto, científicamente comprobado que Jesús resucitó. Tú dirás, ¿cómo es científicamente comprobado si no he encontrado al muerto? Bueno, precisamente porque en aquellos días la ciencia demostraba la validez de un evento a través de la confirmación de los testigos. Y en Hechos, el final de Mateo, en Lucas y en otros lugares vemos la confirmación de los más de 500 testigos que vieron al Cristo resucitado. Y usted puede encontrar teorías acerca de la resurrección en los comentarios de apologética y en cualquier otro lugar. Pero esta doctrina de la resurrección es lo que da credibilidad al versículo 17, que Dios es aquel quien da vida a los muertos. Pero no solamente a los muertos que están muertos, sino a los muertos que están vivos. Dios es el que resucita el espíritu de los no creyentes para que puedan obedecer la voz de Dios. Dios es el que da vida a los muertos que están vivos. Tú no convences a nadie, tú no conviertes a nadie. Tú puedes orar por alguien para que Dios le dé vida a ese muerto que camina. Tú puedes evangelizar, tú puedes compartir las buenas noticias de salvación con ese muerto que camina para que el que da vida a los muertos resucite ese espíritu muerto dentro de esa persona y ponga en él el deseo de amar a Cristo. Así que Dios es el único que puede dar vida a los muertos. Pero no solamente que puede dar vida a los muertos, sino que Dios es poderoso. En el versículo 17 dice que Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Tú puedes hacer eso. En el versículo 21 dice que Abraham le creyó a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es capaz de prometer y hace todo lo que sea necesario para cumplir su promesa. Dios no solamente es poderoso, Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. ¿Cuáles son las implicaciones de que Dios sea no solamente poderoso, todopoderoso? Dios es tan poderoso, todopoderoso, que cuando no existía
No hay ningún fotón en el universo. Dios dijo, sea la luz. Y la luz comenzó a existir. Se prendió la luz. Se pasó el switch. Yo no le puedo decir a este bombillo, apágate. No le puedo decir al switch, hey Siri, apaga la luz. Pero Dios puede crear la luz. Ningún otro ser en el universo tiene ese poder. Y si puede crear desde nada, puede hacer que Abraham y Sara tengan un hijo. Y puede hacer que la iglesia tenga miembros, que Abraham saque hijos aún de estas piedras. Y puede vencer cualquier obstáculo para que tú vengas a Él. Él no está pensando en tu necesidad. Él no está pensando que si a ti te falta un documento de inmigración. Él no está pensando que si a ti te falta dinero para completar la renta. Dios no es motivado por ninguna de nuestras necesidades individuales. Dios no está aquí para cumplir nuestro capricho. Somos nosotros los que estamos aquí para darle gloria a Él. Si tú estás más enfocado en tus necesidades, pues tú puedes orar al Dios que tú sabes que tiene poder para cumplirlas, pero Él no está obligado a complacerte y a decirte que sí a todos tus caprichos. Yo quiero un carro, yo quiero una troca roja con llanta ancha. ¿Qué tú vas a hacer con eso para tu salvación, tu santidad? Dios no está obligado a cumplirte todos tus deseos. Dios no es Santa Claus. Pero tú, criatura, tú, granito de arena, tú sí estás necesitado de cumplir a Dios todas sus exigencias, porque el rey es el rey no ruega, el rey exige. Pero Dios no es un Dios malo, pues Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Él ha provisto, dicen otras de la Escritura, Él ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él no te va a dejar sin nada de lo que tú necesites. No de algo que tú te antojes. Todo lo que tú necesites para la vida y la piedad, Dios te lo va a regalar. ¿Que tienes que esforzarte? ¿Que puedes sufrir? Sí. Pero Dios no te va a dejar negar ningún bien que necesites para la vida y la piedad. Entonces Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y por eso la fe de Abraham se le tomó como justicia. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham la creyó. Así como tú puedes creer la promesa de que si tú te arrepientes de tus pecados y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te va a llevar con Él al cielo. ¿No es linda esa promesa? ¿No es mejor que Disney? ¿No es mejor la promesa de la salvación eterna que cualquier baratija terrenal y temporal aquí? Y por último, hermanos, ya vimos el análisis y los atributos de Dios. Vamos a ver la aplicación de este pasaje. Y aquí solamente se lo voy a nombrar, porque este es el tema del sermón del domingo que viene. No puedo decírselo todo, porque si no, no van a venir. Miren lo lindo que es el Señor, no solamente con Abraham, sino contigo. Hemos hablado de Abraham, de que Abraham es el padre de la fe, de que Abraham es lo máximo para los judíos que creían que había sido salvado por la justificación, por obras, por la circuncisión. Y Abraham es esto y la promesa, Isaac y Sara y la promesa y la promesa y la promesa. ¿Y para quién fue la promesa? En este capítulo 4, tres veces, no solamente se habla de Abraham, sino que por radiación, por extensión, de manera de cumplir la promesa a Abraham, tú y yo somos beneficiarios. Ven conmigo al versículo 12, 4:12. Abraham es también padre de aquellos que además de estar circuncidados, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Nuestro padre Abraham, es decir, no están hablando de los judíos, están hablando de la iglesia. Tú también eres hijo de Abraham, hijo de la promesa.
el versículo 4:12, pero también en el 23 y 25, 23 al 25. Abraham se le tomó en cuenta como justicia su fe, y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Wow. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Es para nosotros también. Granito de arena. Es para ti también. ¿Eres tú hijo de Abraham? ¿Eres tú un hijo de Dios? Pues Dios le prometió a Abraham y está cumpliendo su promesa a través de Cristo. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Has venido tú a confiar en Cristo como tu Salvador? ¿Has entregado tus pecados al pie de la cruz y has abandonado todo tu esfuerzo de autojustificarte y autosalvarte? Pues si no lo has hecho, ven a Cristo. Ya, no tardes más. Entrega tu pecado hoy. Mientras vamos a orar en unos segundos, dile: Señor, perdóname. Perdóname. Yo te he ofendido mucho. Perdóname. No me dejes perderme. No dejes que vaya al infierno. Yo quiero ir contigo al cielo, a estar en gloria y a disfrutar esta vida mientras tú me llamas. Ayúdame a disfrutarte, a amarte, a atesorarte. Tú eres digno de cualquier sacrificio y cualquier sufrimiento que yo pueda tener. Perdóname, sálvame. Pero si ya tú le has entregado tu vida a Cristo, hermano, 25 años pasaron antes de que Dios le diera un hijo a Abraham de la promesa. Y la fe de Abraham no flaqueó. Así que no flaquee tu fe por cualquier prueba, por cualquier tentación o por cualquier circunstancia que esté pasando. No flaquees. Sigue adelante, persevera, mantente firme. Que de este lado del cielo no vamos a tener alegría permanente. Y de este lado del cielo no vamos a poder ver cumplidos todos nuestros sueños. Pero tal como Abraham, vamos a ver un día. Vamos a ver un día donde Apocalipsis promete que el Cordero va a estar sentado en el trono. Y el que fue sacrificado va a tener todas las coronas a sus pies. Y él va a tener todas las glorias a su nombre. Y él va por toda la eternidad a reinar y a cumplir todos sus deseos para ti. Así que no tengas temor, porque tú estás seguro, no en la promesa de Dios a Abraham, sino en la mano de aquel que puede dar vida a los muertos y aquel que es poderoso para cumplir todas sus promesas. La promesa de Dios a Abraham también te alcanza a ti. Permítame terminar leyendo Gálatas 3. En Gálatas 3 es un pasaje paralelo a Romanos 3 y 4. Dice: aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, y lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estoy en Gálatas 3:7. Sepan por tanto que los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los que no son judíos, dio de antemano la buena nueva de Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto nadie puede invalidarlo, ni tampoco se le puede añadir nada, aunque sea un pacto humano. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos,
sino y a tu simiente como de uno, que es Cristo. Digo pues que el pacto previamente ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, Dios es bueno. Dios cumple sus promesas. Dios es poderoso. Y Él sabe lo que está haciendo contigo, en ti, a través de ti y a pesar de ti. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por la promesa a Abraham. Gracias por la bendición de reconocer que solo en Cristo hay vida eterna. Gracias, Señor, porque tus atributos aún siguen vigentes. Gracias, Señor, porque tú eres capaz de cumplirle la promesa a Abraham y darle hijos aún hasta de las piedras. Tú eres poderoso para cumplir tus promesas, para dar vida a los muertos y para hacer que sucedan las cosas incluso en los corazones infértiles de cada ser humano. Señor, hemos aprendido que nosotros los que creemos también somos hijos tuyos a través de tu promesa, Abraham. Pero hay algunos aún que no creen. Hay algunos que aún no son hijos de Abraham, sino son hijos de la ley. Y no tienen la esperanza de la promesa que tú le diste a tu Hijo Jesús, que ninguno se iba a perder. Pero si hay alguien aquí que aún duda, Señor, convéncelo. Eres tú, Señor, que lo convences de su necesidad de ti, de su perdición sin ti, de su condenación sin ti. Señor, si hay alguien que cree, alimenta su fe. No le permita flaquear. No le permita, Señor, dudar, sino que cumple las promesas que tú hiciste de estar con nosotros, de nunca abandonarnos, de caminar junto a nosotros, de respaldar nuestro testimonio, de vivir en medio nuestro. Señor, hermosea el rostro de tus hijos, de tus hijas. Y ayúdanos a vivir en medio de esta sociedad que te odia. Y rogamos, Señor, que así como hiciste aquella promesa por la fe de Abraham y la cumpliste por la fe de muchos, pues hoy también, Señor, cumplas la promesa de salvar a todos aquellos que creen en tu Hijo Jesús. Te amamos, Señor. Te necesitamos. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.